Bueno, esta tarde le aprecio mucho al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que haya aceptado venir a este estudio, terminando apenas la reunión en Los Pinos que encabezó el presidente de la República. Secretario, gracias por venir, buenas tardes. Muchas gracias, muy agradecido que me tengas aquí, justo en esta coyuntura en donde el presidente acá hace una revisión de cómo vamos. Bien, independientemente de cómo vamos, esto es un asunto de organización, de capacidad de respuesta, pero de dinero. Y lo que no hay, o lo que no abunda, es dinero. Porque además esto es un imprevisto, por más que haya el Fonden, el seguro del tope del Fonden, el bono catastrófico, para esto hace falta más dinero y tiempo, pero hay que atender lo urgente, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices, y dices bien, es hay que organizarnos para hacerlo, sí. Y lo hacemos en 3 etapas. A ver. Y yo te diría, lo financiero no ha sido obstáculo hasta ahorita y vamos a cuidar que no lo sea hacia adelante. La primera etapa, que es bien importante y en donde hemos aprendido mucho, es la atención de la emergencia. Y en la atención de la emergencia, ¿qué queremos? Queremos que haya doctor, que haya medicina, que haya hospital, que haya cuarto donde podamos ser atendido. Todo eso estuvo presente, ha estado presente y ahí seguirá presente. Queremos que no se interrumpa la comunicación, que las vías de comunicación están habilitadas. Eso a veces va a implicar que reconstruyamos vías, pero tanto lo hacemos, pues nos hemos asegurado de que hayan distintos espacios de acceso a las comunidades para que ninguna esté aislada, que no falte agua, que regrese la luz, que esté presente el albergue, que esté presente la alimentación. O sea, que en la coyuntura, en la emergencia, no falte lo fundamental, que no falte la seguridad, que esté presente las fuerzas públicas, que funcione la operación de rescate, y ahí gobierno y sociedad, ninguno nos quedamos cortos y la emergencia está siendo atendida y está siendo atendida bien y de manera bastante acelerada. Hoy, a pocos días, hay teléfono, hay dinero en los cajeros, el sistema de pagos está funcionando, en los hospitales tenemos medicinas, hay presencia de médicos en todos lados, no hay ninguna comunidad que esté aislada, y yo creo que en esa parte, en ese primer momento, la respuesta del gobierno fue la correcta y la de la sociedad emociona, sobrecoge, se agradece. Sí, sobre todo si hacemos el comparativo, pues tú eras muy joven, quizá no lo recuerdes de la ausencia de gobierno que hubo en el 85, en esta primera etapa que es fundamental. Ahora, sí tienes claro que después de la tragedia para la siempre viene la crisis. Pero aquí también la estamos atendiendo con cuidado y aquí también hemos aprendido. Sí. Y lo dividimos en 2. Hay un primer momento con impulso presupuestal, que es que empecemos la reconstrucción. Ya en el tiempo van a llegar los ajustes, vamos a ver cuánto paga el seguro, vamos a tener una idea mejor de cómo organizarnos, pero ya desde ahorita tenemos que empezar a levantar el cascajo cuando eso es lo que se ocupa, a empezar a arreglar las escuelas, donde hubieron problemas en los hospitales, empezarlos a atender. Ese primer impulso de la reconstrucción ya está autorizado, ya está fondeado. ¿Hay con qué? Nos va a implicar, sentimos nosotros en su primera etapa, 4.500 millones de pesos más o menos, y el Fonden así está organizado en términos de cómo se procesa, se atiende y se fondea la emergencia, se atiende y se fondean los primeros esfuerzos de reconstrucción, y eso nos va dando tiempo para que ya entren en vigor los seguros, el bono catastrófico en su caso, en este caso con mucha probabilidad, para que se sume como otra vez se ha volcado generosa la sociedad civil, para que veamos qué ajustes tenemos que hacer nosotros en el presupuesto este año y el siguiente, y para que veamos cómo atender, porque las catástrofes no son todas iguales, y eso implica que vayamos viendo con creatividad cómo enfrentamos lo que de esta catástrofe es diferente del caso anterior, y yo te anticiparía lo que ahora es diferente, la gran afectación de viviendas, sobre todo en Oaxaca y Chiapas. Sí, sobre todo la dispersión. Una cosa es la Ciudad de México y otra cosa son 3.000 localidades en 92 municipios de Chiapas. Y la forma de atenderlo es distinta. ¿Y cómo llegar? Y ahí, todos estos días en donde el presidente nos ha pedido que tengamos un buen despliegue, vamos a llegar, vamos a apoyar la reconstrucción, así lo ha hecho el presidente, involucrando a la comunidad, porque aquí no es que vayamos a hacer comunidades nuevas, no es que vayamos de repente a hacer muchas viviendas todas iguales, sino que la gente lo que quiere es que lo acompañemos en recuperar su vivienda con su gusto, con su tradición, en su espacio, en su predio, en donde está su vida. Y sus muertos. Y tenemos ahí que cuidar desde cómo hacemos llegar el recurso, cómo hacemos que haya efectivo para que una vez
lo vamos a hacer, el presidente lo anunció hoy, con tarjetas, con monederos electrónicos, pero no nomás hay que llevar el monedero electrónico y que tenga saldo, tenemos que asegurarnos que esté el cajero, que el cajero tenga efectivo. Y que ese efectivo se use para la construcción de la casa. Y eso implica que estén ahí los materiales, y implica entonces un diálogo con la industria, con el sector, para que nos pongamos de acuerdo y desplacen material a estas comunidades, que llegue el acompañamiento técnico para que la construcción, si bien use la mano de obra del propio beneficiario, también se acompañe de que la casa tenga en la reconstrucción mejores propiedades, mejores cualidades que la que tenía originalmente. Sí, además que se cuiden, se respeten los usos y costumbres, y eso, yo me acuerdo en el terremoto que hubo en Ciudad Cerdán, en Puebla, el gobierno hizo casas que nunca ocupó la gente en las zonas indígenas. ¿Por qué? Porque el baño estaba dentro de la casa, y en su costumbre el baño tenía que estar afuera. Y aquí hay que ser cuidadoso de respetar desde los materiales, hasta la propia riqueza patrimonial de donde la gente se sentía a gusto, que era su casa, pero hay que hacerlo de forma tal que la reconstrucción tenga mejores materiales, mejor estructura, mejor acompañamiento técnico, para que en el futuro tengamos comunidades más resistentes. Eso va a ir tomando tiempo, sí, pero empezará ya a llegar el alivio. El presidente hoy así lo anunció, tan temprano como la semana que entra. La forma de atender el reto en la Ciudad de México y en Chiapas y en Guerrero es diferente, pero nos vamos a ir haciendo presentes con diferentes tipos de instrumentos. En algún caso será un apoyo parcial para el que tuvo una afectación parcial en su vivienda, en otro caso será un apoyo mayor para el que tuvo un daño total. A veces el apoyo no va a alcanzar y se va a necesitar complementar con crédito. Habrá presencia de un crédito blando, quirografario. Esto es que no vamos a pedir una garantía adicional para quien necesite un poco más de recursos en su reconstrucción. En la Ciudad de México estamos platicando muy bien coordinados con el gobierno de la ciudad para darle un impulso al crédito hipotecario. Aquí sí hay oferta de vivienda, hay manera de dar un apoyo entre los dos, la ciudad, la federación, y aprovechar al mercado financiero para movilizar por la vía de crédito hipotecario con un apoyo sí de gobierno, pero usando otros instrumentos financieros que permitan que se readquiera una vivienda combinando recursos de la ciudad, de la federación y capacidad de crédito y movilización de instrumentos financieros. En algunos casos va a implicar que se reestructure el edificio. Ahí podemos también acompañar con un crédito blando, con algún apoyo de la ciudad. En algunos casos va a implicar que se reconstruya el edificio que se cayó. Allá hay que ver en lo normativo, incluso en lo fiscal, cómo damos un apoyo para que el predio que se aporte tenga un tratamiento fiscal adecuado y se pueda reconstruir. Esto es, no hay un solo ahora, traje. Todo esto va a ser accesible a la gente, porque cuando te oigo con todo esto, por ejemplo, un crédito hipotecario, un crédito hipotecario es una bronca sacar un crédito hipotecario, ¿sí? Aquí va a ser accesible por la forma como lo vamos a instrumentar, porque va a haber un fondo en donde el acceso al crédito se apoye desde los gobiernos con algún recurso que sirva como una primera garantía y que permita un acceso a un crédito en condiciones no solamente competitivas, sino incluso atractivas, y en donde habrá, además de la garantía hipotecaria, la garantía del fondo que ciudad y gobierno constituyamos. O sea, por ejemplo, Oscar perdió su departamento, quiere, es un ejemplo, ¿sí? No, sí. Pero no, el ejemplo que lo perdió es cierto, ¿sí? Él quiere ahora dar un enganche para un departamento. Eso es lo que estamos diseñando con la ciudad, en un esquema en donde algo pone el gobierno federal, algo pone la ciudad. Con eso le ayudamos a que Oscar, cuando acceda al crédito, muy probablemente incluso por parte de su crédito, no todo, pero por parte de su crédito, solo tenga que pagar los intereses. Y el capital, una vez que venza su crédito, lo asuma con tres fondos, el gobierno federal y la ciudad. Entonces, esto es, para parte del crédito, habrá el acompañamiento del gobierno que implique que Oscar solo tenga que erogar la tasa de interés sobre el financiamiento y que el capital corra por cuenta de gobierno federal y de gobierno de la ciudad. Instrumentos como esos, que implican flexibilidad, ingenio, que se sumen diferentes sectores, que participe la banca, nos van a permitir que los mecanismos de apoyo se multipliquen, sí, que haya agilidad. La gente lo tiene que sentir, ¿sí? Y aquí hay un sentido pues de urgencia, ¿no? Y en eso estamos, pero lo queremos hacer como dices tú, organizados, sí, bien, y reconociendo que lo que necesita de acompañamiento Oscar
pues no es lo mismo que lo que necesita de acompañamiento otro Oscar que en Chihuahua tuvo una afectación, bueno, que en Chiapas o en Oaxaca o en Guerrero o en Puebla tuvo una afectación distinta. Entonces ha implicado estos días. ¿Y estos esquemas cuándo crees tú que estarán? O entrarán. A ver, irán entrando en la medida en que vayamos terminando censos. Oaxaca y Chiapas ya los terminamos. Entonces tan temprano como la semana que entra pudiéramos estar ya distribuyendo estos mecanismos de apoyo allá. Esta semana estamos sentados con la ciudad para diseñar los esquemas financieros aquí. Entonces vamos a ir trabajando en los temas de vivienda, ofreciendo diferentes alternativas para que podamos dar una solución en los diferentes casos en los que se ubique quien sufrió daño. Vamos a trabajar de igual manera, porque es de todas maneras muy importante, en escuelas, en hospitales, en carreteras, en el patrimonio cultural, aquí que es una característica de este sismo particular, afectó mucho patrimonio cultural. Y vuelvo otra vez en el tema de los templos y las iglesias a Chiapas, el sentido religioso de los chiapanecos, pero a ver, ¿se va a hacer algún ajuste en el presupuesto de este último trimestre? Mira, yo creo que sí. Primero, sí vale la pena reconocer y recordar, porque hemos venido trabajando en mejorar la forma como atendemos presupuestalmente los siniestros de mucho tiempo. Hoy contamos con seguros, mucho de lo que se perdió en materia federal, las carreteras, las escuelas, los hospitales, incluso muchos de los templos, contaban con un seguro. Eso nos va a ayudar. Si el siniestro rebasa cierto monto, hay otro seguro que nos ayuda a pagar la diferencia. Eso nos va a ayudar también, porque este siniestro sin duda lo va a rebasar. Contratamos un bono catastrófico. Estamos en el periodo en donde se está evaluando si se cumplen las características de ese, que es también un seguro. Nosotros pensamos que sí, pero sabremos a principios de octubre. Eso nos da un elemento adicional. A principios de octubre es el sábado, domingo, lunes. El 10 de octubre sabemos. Bien. Sumado a esto, es probable que además pues tengamos que hacer reconducción presupuestal este mismo año, sí. Y tenemos la posibilidad, ahora que se está analizando el presupuesto, y sentimos nosotros que habrá sensibilidad de los legisladores de reconocer que el año que entra, uno de los acentos, y no solamente acento, una de las características que tiene que tener el presupuesto, pues es sensibilidad a lo que estamos atravesando y el fondeo necesario para seguir acompañando los esfuerzos de reconstrucción. Sí, porque esto no se acaba en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Vamos a tener recursos de este año y necesariamente tenemos recursos el que entra, y lo que propusimos para el Fonden en el paquete que mandamos... Eran como 6,000 millones. Pues probablemente no serán suficientes, y por lo tanto en el trabajo que hagamos con el Congreso tendremos juntos, en diálogo, en cooperación entre poderes, que encontrar los espacios en el presupuesto para terminar de acompañar la reconstrucción. Entonces, lo que tenemos este año, lo que reconduzcamos este año, más lo que tengamos reflejado el año que entra, más toda esta aportación de la sociedad civil y del sector privado, todo eso nos va a ir ayudando y nos va a ir dando fuentes. ¿Se sabe cómo se va a usar todo este dinero que está aportando la gente? Mira, hoy nos juntamos justo en ese propósito. El presidente desde muy temprano pues reconoció primero el gran deseo de hacerse presente en muchos mexicanos, y de muchas formas. Lo vimos en los voluntarios, los vimos en los jóvenes, los vimos en las motocicletas, los vimos en las despensas, pero lo hemos visto también en lo financiero. Hoy tuvimos un diálogo en el ánimo de coordinarnos, de que sumemos fuerzas, de que estemos en la misma mesa viendo cómo podemos usar nuestros recursos y los de ellos, de forma tal que no se quede ningún espacio sin atender y que no dupliquemos esfuerzos en distintos sectores, y están viendo en consecuencia algunos en ánimo de apoyar esfuerzos en vivienda, otros en la reconstrucción del patrimonio, algunos en la de las escuelas. Total, encontraremos espacio, o esa generosidad se verá en el espejo de lo que en materia de reconstrucción hagamos, y la sentirán quienes hoy están pasando un mal momento. Por último, porque sé que te tienes que ir, José Antonio, dime, ¿tienes alguna opinión sobre estas propuestas diferentes de los partidos políticos para renunciar a su presupuesto, sí, al dinero que les dan a través de los impuestos? El PRI ha dicho que renuncia a sus prerrogativas de este último trimestre y que está a favor de que
se elimine el financiamiento a partidos y campañas. El PAN ha planteado algo parecido, pero con un tema de austeridad. Andrés Manuel López Obrador ha hecho un patronato con los suyos. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? Mira, yo creo, y lo decías tú muy bien, en el tema presupuestal no podemos caminar igual. No podemos pensar en lo presupuestal, en lo inercial, como si no tuviéramos una emergencia hacia adelante, por lo que todos estos esfuerzos de hacer economías, de hacer esfuerzos que se hagan desde este año, que se reflejen desde este año, sin duda son bienvenidos. Gracias, José Antonio. Gracias. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que se tiene que ir. Gracias por haber venido. José Antonio, buenas tardes.